Bueno, entonces, en esta noche vamos a ver la cuarta catequesis del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y aquí seguimos viendo el capítulo 2 del Génesis, ¿sí? Que el Papa va a demorarse en el capítulo 2 como hasta la novena, si no me equivoco, décima catequesis. Bueno, el título de esta catequesis es Inocencia original y redención en Cristo. Entonces, mira, la logística que estoy usando es que pues yo veo la catequesis y después explico como los fundamentos, ¿sí? O los criterios por los cuales en cada catequesis pues se afirma lo que se afirma, ¿sí? Entonces aquí en el grupo pues no vemos las catequesis, sino solo mis comentarios. Bueno, entonces ahí está la catequesis para que ustedes después con tiempito la vean. Y aquí en el grupo solo vamos a ver mis comentarios. Entonces el tema de esta cuarta catequesis es sobre el concepto de inocencia. Sí, inocencia es como la palabra que se utiliza en terminología teológica, ¿no? Que la condición humana original era sin pecado, ¿cierto? Y después, pues, devino o cayó en pecado, ¿cierto? Es lo que conocemos como la caída. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación teológica que hoy en día se da a este texto, ¿sí? Mira, recuerden que en interpretación bíblica los teólogos católicos y protestantes están de acuerdo, ¿sí? No hay casi, digamos, textos de la Biblia donde haya una diferencia significativa en la exégesis bíblica católica y protestante, ¿sí? Pues a nivel de la academia, ¿no? De la teología y la universidad. Obviamente a nivel del pueblo, digamos, del burgo, o de la religiosidad popular, pues católicos y evangélicos sí creen cosas muy distintas, ¿no? Y pastores y sacerdotes interpretan muy distinto el texto. Pero a nivel de la teología académica, tanto el protestantismo como el catolicismo tienen puntos de encuentro muy grandes en la exégesis bíblica, ¿sí? O sea, en el significado de lo que un texto específico significa, ¿cierto? O el sentido, ¿cierto? De un texto específico. Bueno, entonces yo voy a ir leyendo y voy explicando. Yo titulé aquí mi comentario Inocencia versus pecado. Que vamos a intentar entender qué significa lo de la caída, ¿no? Teológicamente hablando. Y qué es lo que el Génesis capítulo 2 está enseñando al respecto. Pero en el capítulo 3 de Génesis es donde está la caída, ¿no? Capítulo 3. Pero vamos a ver cuál es el contexto de ese texto de la caída, ¿no? Del pecado original de Adán y Eva. Bueno, en esta cuarta catequesis, el Papa Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre la condición original de inocencia versus la condición histórica de pecado de los seres humanos, lo cual se relaciona con el conocimiento que obtenemos tanto por nuestra experiencia como por la revelación. Así pues, nadie pone en duda que la historia de nuestra especie sobre este planeta ha estado atravesada por luchas fratricidas de muerte, robo, mentira y destrucción, como bien ejemplifica el relato de Caín y Abel en Génesis 4. Por eso, hablar de una condición de inocencia original al principio no pertenece a nuestra experiencia histórica, sino al conocimiento revelado en las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces en la catequesis el Papa explica muy bien que el conocimiento de la historia humana evidencia que la condición humana es de pecado, ¿no? De muerte, asesinato, de maldades, ¿no? Aunque también pues la experiencia humana es una experiencia de cosas buenas, también. Pero de cosas buenas combinadas con cosas malas, ¿cierto? Bueno, entonces mira, si hablamos de una condición de inocencia original, ¿cierto? Sin pecado, no estamos hablando de un tipo de conocimiento histórico, ¿sí? Porque no tenemos en la historia humana
ningún momento histórico en que no tengamos evidencia de comportamientos humanos, digamos, deshumanizantes, ¿no? Lo que llamamos en teología el pecado. Entonces, ¿de dónde llega esa idea de que hubo una condición humana original que era de inocencia, ¿no? Sin pecado? Pues esa idea llega es del conocimiento de la revelación, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Entonces, mira, ahí en la catequesis, el Papa Juan Pablo II distingue muy bien esos dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento que nos da la experiencia histórica y otro es el conocimiento que nos da las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y por conocimiento histórico sabemos que el hombre es pecador. O sea, eso no se pone en duda. Y si alguien lo pone en duda, pues es por un acto de ignorancia. Lo que podría ponerse en duda es si en algún momento el hombre tuvo una condición original de inocencia. Sí, eso es lo que hay que ver cómo se interpreta eso. Entonces, mira, como el conocimiento de la inocencia original del ser humano no nos viene de la experiencia histórica, sino del texto sagrado, hay que interpretar qué significa eso, ¿sí? En el texto sagrado. Bueno, entonces ahí sigo leyendo. Dice, por lo tanto, la palabra principio, sí, o sea, en el principio, la condición de Adán y Eva era sin pecados, ¿no? ¿Cierto? Como en el capítulo 2. Pero entonces, mira, por lo tanto, la palabra principio no debería interpretarse como aludiendo a un tiempo histórico del pasado, sino a una condición original de la naturaleza humana. ¿Sí? Ahí está la interpretación. Es decir, al modo como en la filosofía contemporánea se habla de la experiencia originaria. O sea, ese tipo de encuentro entre hombre y mundo en el que las mediaciones socioculturales aún no han penetrado la existencia y por tanto la vivencia es inmediata, pura e inocente. Bueno, voy a subrayar este parrafito que necesitamos explicar muy bien. ¿Sí? Juan David, Sí, te escucho. ¿podríamos hacer una analogía con el caso de los niños? Los niños cuando nacen, de alguna manera todavía no están insertos en toda esta trama social, en toda esta trama cultural, y de alguna manera podríamos pensar en una inocencia desde el punto de vista del principio a lo que tú aludes, o el ejemplo nos serviría. Sí, sí. Entonces, sí, mira, aquí vamos a hablar de, creo que es en el párrafo, en el penúltimo, de eso, de esa discusión. Porque ahí llega la discusión entonces de si el pecado original en qué consiste. Sí, entonces yo creo que ya con lo que voy a explicar más adelante te respondo bien. Y gracias por la pregunta, ¿no? Que así es más amena esta charla. Claro, entonces mira, se supone que la experiencia de pecado es una experiencia histórica, ¿sí? Y que la condición humana por naturaleza es de inocencia. Sí, esa es como la premisa o la tesis que vamos a defender, ¿sí? Entonces, la interpretación teológica, ¿sí? De que en el principio, ¿sí? O sea, en la condición original, al inicio, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, o sea, sin pecado, ¿cierto? Esa es la tesis que hay que defender, porque mira, es evidente que ya hoy en día no estamos sin pecado. O sea, es evidente que la raza humana está atravesada por el pecado. Pecado es el término teológico, ¿no? Si uno utilizase otros términos, pues podría utilizar delito, podría utilizar enfermedad, patología, disfunción, inmadurez. Recuerden que aquí lo importante no es tanto la palabra que se utilice, sino de qué estamos hablando. Y estamos hablando de que la condición humana no es lo que debería ser, ¿sí? O sea, los humanos deberíamos
tenemos un deber ser, ¿sí? Un deber ser, un ideal. Deberíamos ayudarnos y nos atacamos, ¿cierto? Deberíamos trabajar solidariamente y nos estafamos y robamos. Deberíamos vivir con sinceridad y transparencia y mentimos. Deberíamos cuidarnos y nos matamos. Bueno, etcétera. Eso no se pone en duda, ¿cierto? Claro, mira, estamos hablando de la especie humana. Obviamente, entre la especie humana hay mucha gente buena, bueno, que no hace eso. Pero como colectivo, ¿sí? Como colectivo, la historia de la humanidad es una historia atravesada por la maldad, ¿cierto? Entonces, si queremos defender que el ser humano es o fue, ¿no? En algún momento, o es en su condición original inocente, entonces nos estamos refiriendo a una interpretación teológica de la naturaleza humana, porque evidentemente no se refiere a una condición histórica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay que interpretar ese sentido teológico de la naturaleza humana? Entonces, mira, la teología está de acuerdo en esta interpretación, que hay que interpretar eso al modo en que la filosofía contemporánea, en especial la fenomenología de Husserl y la filosofía existencial de Heidegger, ¿sí? Lo que ellos hablan de la experiencia originaria o experiencia original. ¿Qué dice la fenomenología y el existencialismo? De qué es una experiencia originaria. Mira, para ellos mira, ¿qué es experiencia? Es el encuentro del hombre con el mundo, ¿sí? Con su entorno, tanto con las cosas físicas, ¿cierto? Del entorno ambiental, como con los otros seres, o sea, el entorno social, ¿sí? Con ambos. Entonces, una experiencia originaria es aquella que se da sin prejuicios, preconceptos, precomprensiones, sin condicionamientos previos, ¿sí? Como si usted se acercara a un árbol sin saber que se llama árbol, ¿no? Y sin categorizarlo, ¿sí? Con ciertos atributos. Simplemente su experiencia inmediata. Inmediato significa sin mediación, ¿sí? Con el árbol. Entonces usted lo acaricia, siente el tallo, siente las hojas, respira surado, se sienta. Entonces, mira, la fenomenología se ha dado cuenta, ¿sí? Y el existencialismo, que los poetas, que los místicos, ¿sí? Relatan y describen muchas de estas vivencias de experiencia originaria, ¿sí? O sea, la que no está atravesada por todo este aprendizaje sociocultural al que evidentemente nosotros como niños nos exponemos y la sociedad nos expone. Que no es que no deba ser así, ¿no? Obviamente sí tiene que atravesar el niño experiencias de aprendizaje sociocultural, ¿no? O sea, no es que se esté criticando eso, sino que hay algunas vivencias, como las de los poetas y místicos, que refleja un tipo de experiencia con el entorno, con el mundo, muy diferente a la experiencia cotidiana que uno tiene todos los días, ¿no? De la habituación. O sea, ¿a uno qué le pasa? Uno se habitúa, ¿cierto? En términos psicológicos. Y entonces uno ya no se encuentra con su entorno, ¿sí? En forma inocente, pura, sino con un poco de preconceptos, ¿cierto? Previos que condicionan su acercarse al mundo. Por eso decimos que la experiencia originaria es esa existencia, esa experiencia que nos permite una vivencia inmediata, pura e inocente. En ese sentido de inocencia, ¿sí? No tiene una connotación, digamos, aquí moral, sino una connotación, digamos, epistémica, ¿sí? O sea, en los datos de la conciencia. Y eso nos puede ocurrir muchas veces, mira, no solamente la primera vez que experimentamos algo, por ejemplo, la primera vez que vamos a un pueblo y oremos un olor distinto, o que entramos a un restaurante y comemos una comida, o que escuchamos una música distinta, o cuando viajamos y vemos un sitio por primera vez. Obviamente en esas primeras experiencias hay una vivencia originaria, pues porque no tenemos
habituaciones, ¿cierto? Llegamos sin condicionamientos. Pero nos sucede no solamente con las nuevas experiencias, sino si estamos muy despiertos, y eso es lo que enseña el budismo. La meditación budista está diseñada para darnos ese tipo de experiencias, aún con elementos del entorno a los que ya estemos habituados. ¿Sí? O sea, que volvamos a nuestra casa, a nuestro apartamento, digamos. Y cuando entremos por la puerta, sintamos una vivencia, una impresión original. Volvamos a oler el olor del apartamento y a ver las luces de la ventana y a percibir la ubicación de los objetos sin aprendizajes previos, o sea, sin habituación, ¿sí? Sino como si fuera la primera vez. ¿Sí? Eso es posible. Y eso es lo que espera el budismo y lo que viven los místicos y los poetas. Entonces, mira, cuando hablamos de original, de principio, entendemos el concepto principio. Mira, el concepto principio se entiende no a modo de un momento de inicio histórico, sino como algo existencial, ¿sí? Como al origen, ¿sí? Al inicio, pero no al inicio histórico, ¿sí? Sino como una experiencia nueva, ¿sí? Inicio significa eso, nuevo, comienzo, principio, ¿sí? Como una experiencia nueva. Entonces, mira, de este modo, al reflexionar sobre el principio, en el principio de Adán y Eva, ¿no? Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Significa eso que Dios hizo a los primates que nos antecedieron, a Australopithecus, a su imagen y semejanza? No. Mira de lo que estamos hablando para que entendamos cómo la teología entiende los primeros capítulos del Génesis. La creación a imagen y semejanza de Dios no es una descripción histórica del proceso evolutivo de la especie humana. No, mira, la creación a imagen y semejanza de Dios es la condición que por naturaleza los seres humanos tienen, en su origen, en su esencia. Eso es lo que significa al principio. Bueno, después doy más ejemplos, a ver si me doy más a entender. Mira, de este modo, al reflexionar sobre el principio, estamos reflexionando sobre la condición originaria de la naturaleza humana, tal y como fuimos creados al inicio, o sea, a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Según Génesis 1:27. Por lo que la condición de pecado en los seres humanos no pertenece a su naturaleza, sino a las condiciones históricas de la existencia. Me subrayamos este parrafito con otro colorcito. Con verde. Entonces, mira de lo que estamos hablando. Principio tiene un sentido filosófico de lo originario. Se dice también lo principial, ¿no? Entonces, mira, cuando la mitología del mundo, y eso es toda la mitología, y en eso están de acuerdo los antropólogos y los fenomenólogos de la religión, y los historiadores de la religión como Mixieriade. Cuando los mitos dicen que al principio se creó el universo y los dioses, bueno, todas las cosmogénesis, antropogénesis y teogonías que existen, ese principio no se interpreta como una cuestión de principio histórico, ¿sí? Como que devolviéndonos en el tiempo llegamos al inicio de un tiempo histórico, sino al estado original. Ese es el principio. Mira, el estado original de los seres humanos ya se llaman Australopithecus hace 3 millones de años en el esqueleto Lucy que tenemos. Ya se llaman homínidos hace 1 millón de años en los Homo habilis. Ya se llaman neandertales hace 80.000 años o cromañones, sapiens sapiens hace 40.000 años. El origen de la naturaleza humana, ¿sí? Es a imagen y semejanza divina, ¿sí? O sea, en su esencia, al interior de la naturaleza humana,
hay un principio de semejanza con la divinidad. Eso es lo que se dice, que al principio Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. O sea que en su naturaleza, en el origen del hombre, su constitución es a la semejanza divina, imago Dei. Y entonces ahí llega un punto de discusión que tiene que ver con lo que Vida has preguntado, Vida, que eso es bien interesante. Ahí llega este punto de discusión. En este punto entra en debate toda la discusión sobre si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, que es la propuesta de Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, ¿no? Que también se llama Sobre la educación, que fue publicado en 1762. O si el hombre es un lobo para el hombre, que es la propuesta de Thomas Hobbes en el Leviatán, en el que publicó en 1651. Entonces, mira, lo que Rousseau está haciendo con su famosa frase CRW es contrastándola con las frases de Hobbes. ¿Sí? ¿Qué dice Hobbes entonces en el Leviatán? Hobbes, para justificar la existencia del Estado, y el Estado significa la norma, ¿no? La ley, eso significa el Estado. ¿Por qué el Estado tiene derecho a imponer normas y leyes sobre los ciudadanos? Porque si los ciudadanos se dejan a su condición natural, se vuelven lobos para sí mismos. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, en su condición natural, los seres humanos no pueden convivir porque se vuelven lobos para sí mismos. Necesita un Estado que los regule a través de la norma. Bueno, eso lo dice Hobbes en el contexto de la justificación de la existencia del Estado. Entonces, mira, Rousseau, 100 años después, ¿no? Ya, 100 años después, le responde en un texto muy importante y famoso, que es todo un clásico que hay que ver simplemente por conocimiento general, ¿cierto? Que se llama Emilio, o Sobre la educación, que es un relato donde Rousseau expone, describe sus ideas acerca de la educación de los ciudadanos. Y oponiéndose a la pedagogía de Hobbes, Rousseau propone que el hombre nace bueno, ¿sí? No es que sea un lobo para sí mismo, sino que es la sociedad, en su proceso de educación, quien lo corrompe, lo hace malo. O sea que es transformando los sistemas educativos como podemos permitir que el hombre manifieste su naturaleza buena. Sí, ahí está toda esa grande discusión, ¿sí? Sobre por naturaleza que somos. Entonces, sigamos leyendo lo que dice aquí el parrafito. Es decir, una discusión antropológica sobre la condición original o de naturaleza de los seres humanos. El libro del Génesis se ubicaría en quienes consideran que la naturaleza originaria del hombre es buena, aun a pesar de las ideas que sobre el pecado original se han construido teológicamente. Entonces, bueno, subrayamos esto. El libro del Génesis se ubicaría en quienes consideran que la naturaleza original, ¿sí? Originaria del hombre, es buena. ¿Sí? Y en ese contexto es que hay que interpretar qué significa el pecado original. ¿Por qué el libro del Génesis considera eso? Pues porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Imago Dei. Entonces, si la condición humana original, esa imagen de Dios, pues tiene que ser buena. Así de sencillo. Y en eso no hay discusión tampoco. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver los del pecado original y entonces, bueno. Entonces, mira, lo que estamos tratando de reflexionar en este comentario es qué entendemos por inocencia y qué entendemos por culpa. ¿Qué es lo que trata de hacer el Papa Juan Pablo II en esta cuarta catequesis, ¿no? Mostrarnos que en el texto de Génesis, pues no solamente en el capítulo 2, en el capítulo 3, capítulo 4 también. En el capítulo 3 está la caída de Adán y Eva, ¿no? Y en el capítulo 4 de Génesis está el asesinato de Caín a Abel. ¿Sí? Bueno.
Y en el capítulo 2 está Adán y Eva en la inocencia del paraíso, ¿cierto? Sin pecado. Entonces el Papa Juan Pablo II nos muestra en esta catequesis que en estos relatos yavistas, ¿no? Ya sabemos que son de una fuente especial, de un grupo especial que se llaman yavistas, que son más o menos del año 800 antes de Cristo, ¿no? Más o menos. En estos relatos hay una concepción antropológica donde se enseña que la condición histórica de los seres humanos es pecaminosa, pero que esa no era su condición original. O sea, mira, la antropología de Génesis 2, 3 y 4 es una antropología que postura, ¿sí? Que la condición de los seres humanos actuales es una condición de separación de Dios, caída, apartada de Dios, pero que originalmente no fue así. Esa es la antropología, ¿sí? O sea que aunque hoy en día tengamos guerras y asesinatos y robos y matanzas, incestos y maldades y etcétera, 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 el Génesis y toda la fe judeocristiana, ¿no? Propone que esa no era nuestra condición original, que eso, o sea, el pecado, es consecuencia de nuestro devenir histórico, o sea, de nuestra experiencia y nuestra existencia histórica, pero que la maldad no hace parte de la esencia humana. Esa es la antropología del Génesis que aquí se está enseñando, ¿sí? Mira lo interesante de lo que ha hecho la teología con el texto bíblico, ¿no? Lo ha interpretado desde categorías antropológicas y filosóficas actuales, ¿sí? Y no se ha quedado simplemente con el simbolito mítico, ¿sí? Que no nos diría mucho, sino que ha rescatado el sentido del texto a darle una interpretación antropológica, filosóficamente, digamos, coherente y argumentada y viable y racional al día de hoy, ¿sí? Bueno, ya vemos lo otro, a ver qué pasa con los del pecado original y eso. Entonces, sí, entonces mira, los niños, según esta antropología, ¿sí? Estarían naciendo puros, ¿cierto? Sin pecado. Porque el pecado es algo que se adquiere a través del devenir histórico, de la experiencia histórica. O sea, de la vida, ¿sí? De la trayectoria de la vida. Y como el pecado pertenece es a esas condiciones de la existencia histórica, pues un niño recién nacido sería sin pecado, ¿cierto? ¿En qué momento comenzaría a pecar? Entre algunos dirían que cuando tenga uso de razón, porque el pecado implica algún tipo de responsabilidad y de autonomía, y eso llegaría con el uso de razón, ¿cierto? Que la Iglesia Católica dice que a los 7 años llega el uso de razón. Piaget diría que a los 5 o 6 años, y el libro Durante, por ejemplo, diría que a los 5 años, a los mediados del 5 años, de los 5 años. Bueno, sea la edad que llegue, el uso de razón significa el uso de actos deliberados, conscientes y autónomos. Y puede que llegue antes, puede que llegue a los 3 años cuando tengamos uso del lenguaje, ¿sí? Yo me sospecho que es con el lenguaje que llega el uso deliberado de una acción consciente, digamos intencional, autónoma, responsable, premeditada. O sea, cuando un niño de 3 años se roba las galletas y sabe que la mamá le dijo que no. Bueno, yo creo que llega, por eso yo creo que la norma comienza con el uso del lenguaje, porque el uso del lenguaje permite al niño comprender la norma, ¿cierto? Que es de los 3 a los 6 años. O sea, yo no lo pondría de los 6 a los 10 años, sino de los 3 a los 6, el inicio, ¿sí? Y además todos tenemos memoria desde esa época, ¿no? Más o menos de los 3 a los 6 años, todos tenemos memoria, ¿cierto? A los 3 a los 4. Bueno, pero entonces, ¿qué significa pecado original? No, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños y dice que se dan al bimbo? Pero también dice que es a los 7 años cuando tengo uso de razón. Eso parecería una contradicción, ¿cierto? No, mira lo que dice la Iglesia Católica en el fondo. Claro, mira, hay un texto de San Pablo que es el que problematiza todo esto.
Aquí dice San Pablo, ya que el pecado entró a la humanidad por un solo hombre, Adán, también la salvación ha entrado por un solo hombre, Cristo. Bueno, ese texto se ha interpretado de distintas maneras. La interpretación teológica, ¿sí?, de los teólogos actuales, ¿sí?, donde no hay discusión tampoco, es una discusión, es una interpretación universalista, que claro, ni los párrocos, ni los pastores, ni mucha gente conoce, porque no es así como lo interpretan. Mira, si en Adán todos fuimos pecadores, dice San Pablo, en Cristo todos somos salvos, ¿sí? Y así como yo no tuve que hacer nada para heredar el pecado de Adán, tampoco hago nada para heredar la salvación en Cristo. Se llama universalismo. O sea, si en Adán toda la humanidad fue catalogada pecadora, en Cristo toda la humanidad fue catalogada salva. ¿Sí? Se llama universalismo. Bueno, ¿qué significa eso? Que no se necesita ni bautismo, ni arrepentimiento, ni fe, ni nada de eso. Porque la acción salvífica la realizó Jesús por todos. Así como la acción pecadora la realizó Adán en todos sin participación nuestra, ¿no? O sea, Adán nos hizo a todos pecadores y eso que yo no había nacido. Pero Jesús nos hizo a todos salvos y aún antes de que yo naciera. Bueno, esa interpretación es la que se acepta hoy en día de San Pablo, ¿sí? Yo sé que eso pone en sospecha, entonces, ¿por qué toda la evangelización? ¿Y por qué se pide a la gente que se arrepienta y el bautismo? Entonces, mira, la cuestión no radica, digamos, ya en la salvación en sí. Radica es en la apropiación de la salvación, que es muy distinto. Y es como el perdón, ¿sí? La salvación es como el perdón. El perdón de Dios a través de Cristo ya fue otorgado a toda la humanidad. Pero la apropiación o la asimilación de ese perdón requiere de mí algún signo de apertura a la gracia divina. Entonces, a través del bautismo, o a través de la conversión, o a través del arrepentimiento, ¿sí?, de la fe, la persona humana manifiesta una apertura de corazón para recibir la gracia salvífica. Sí, eso es lo que está en juego. Entonces, mira, lo que está en juego en todo el proceso de evangelización no es la salvación literal y real de las almas, sino la activación, digamos, ¿sí? La ejecución, no sé cómo decirlo, la actualización, diríamos en términos filosóficos, de esa salvación en cada persona, ¿sí? Porque solamente hasta cuando esa persona se abre al perdón, al amor, a la gracia de Dios, comienza a experimentar lo que significa el hecho de que Jesús nos hiciera nuevas criaturas, ¿no? Como dice San Pablo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo hizo Cristo por la humanidad toda, ¿sí? Pero yo no me doy cuenta de eso, o sea, yo no me apropio, yo no asimilo, yo no activo en mí, ¿sí? Yo no actualizo en mí la salvación dada por Cristo hasta que no me arrepiento, ¿sí? Y a través del bautismo, la conversión, doy muestras de mi apertura a la acción salvífica de Dios en mi vida. O sea, mi acto de evangelización es un acto que pertenece a la pastoral o a la psicología humana, más que a la ontología de la salvación, digamos, ¿sí? O sea, en el plan divino, Dios salvó a la humanidad entera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya, ¿sí? Pero yo no me doy cuenta de eso y sigo caminando en oscuridad y equivocado, ¿sí? Hasta que no doy una señal de apertura. Mira, venga, digo en palabras exactas. La salvación a la que se refiere el texto bíblico no se refiere a una realidad ontológica,
sino a una realidad existencial. O sea, ontológicamente hablando, en la realidad misma de la economía salvífica, ya Dios nos ha salvado y perdonado y prometido la vida eterna. Y eso ya no tiene duda ni discusión, ¿sí? Ontológicamente hablando. Pero en la realidad existencial, psicológica, cotidiana de cada ser humano, ¿sí? Él no sabe eso, está ignorante de eso, ¿sí? No le han contado, ¿sí? Y él necesita abrirse a esa apuesta salvífica divina. Y se abre a través del bautismo, por la conversión, por el arrepentimiento, ¿sí? Bueno, esa es la explicación de hoy en día. Yo sé que les puede sonar muy extraña, porque ustedes dirán, entonces, ¿por qué ningún sacerdote me lo ha explicado, ni ningún pastor? Bueno, pero todos ellos que hayan ido y hayan estudiado teología, lo han leído, de sus teólogos católicos y protestantes. Si no lo han entendido, pues allá ellos que no lo entendieron. Si la fuerza de la tradición, ¿cierto? Y sí, de la tradición, digamos, ha pesado más que la fuerza de la interpretación teológica, y entonces ellos han seguido enseñando, ¿sí? Los líderes religiosos, comprensiones teológicas ya pasadas, que ya ni la Iglesia Católica ni el protestantismo reconoce como ciertas. Pues eso ya es otro asunto, ¿cierto? De sociología de la religión, que es porque el discurso teológico no ha bajado al creyente, porque el discurso teológico no ha sido asumido por los pastores y sacerdotes. Esa ya es otra discusión. Pero si usted ve teólogos católicos y teólogos protestantes, ya todos te dirían que la salvación es un hecho dado que Dios realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo de el pecado original? También no es como en algunas corrientes católicas se ha tratado de interpretar, que uno nace con pecado. Mira lo que es el pecado original. El pecado original es el reconocimiento que como humanos, ¿sí? Por el simple hecho de ser humanos, ¿sí? Aunque seamos a imagen y semejanza de Dios, estamos orientados, estamos movidos al pecado, o sea, al alejamiento de Dios. Sí, esa es la concepción del pecado original. Pecado original no es que un niño nació con pecado, entonces lo van a bautizar para quitarle los pecados. No. Pecado original es que ese niño que nació a la imagen y semejanza de Dios, o sea, sin pecado, sin embargo, nace con tendencias de alejamiento y de separación de Dios. O sea, nace en una condición alienada, ¿sí? O sea, de separación. O sea, ese niño en la primera oportunidad que tenga, ¿sí? ¿Quién sabe a los 3, a los 4, a los 5, a los 10 años, a los 15? Ese niño, ¿sí? Nace con una tendencia, ¿sí? De separación y de desobediencia a la voluntad divina. Y entonces, ¿por qué? Porque fue la herencia adánica. Pero entonces, ¿quién me libera de esa tendencia? Cristo. Y entonces Cristo me libera, ¿cierto? Pero yo a través del bautismo y la conversión o el arrepentimiento es que me doy cuenta y, ¿sí? Y asimilo e introyecto, ¿sí? Que he sido liberado de la tendencia al pecado. Es en Cristo. Venga, les pongo un ejemplo. Eso no es contradictorio ni difícil de entender. Venga, les pongo un ejemplo y se dan cuenta. Mira, pongamos un niño de 10 años. Yo creo que la edad máxima del uso consciente y racional, ¿sí? Del uso de razón son los 10 años. Un niño de 10 años, ¿sí? Que está ante el dilema de obedecer o desobedecer, ¿sí? Y de algo que él sabe que está mal, ¿sí? Que digamos que ante los ojos de Dios de verdad está mal. Como robar, digamos, ¿cierto? O dañar al prójimo, ¿sí? Entonces él, pues se siente como humano normal, incentivado a hacerlo. Si él
ha sido educado en la fe en Cristo, ¿sí? Bueno, o en cualquier otra fe, ¿no? Comencemos con la fe en Cristo. Y él sabe que Cristo habita en su corazón, o que el Espíritu Santo habita en su mente, ¿sí? Y le han enseñado que como Cristo vive en ti, o el Espíritu Santo te da las fuerzas de vencer tu tendencia al mal. Entonces el niño desde 10 años dice, Dios mío, tengo mucha rabia con este amigo, me gustaría hacer tal cosa, no sé, pegarle una patada. Y él interiormente dice, Jesús, dame fuerzas para poner la otra mejilla. Entonces, como él ya sabe, ¿sí? En su conciencia, ¿sí? Que en él habita la fuerza de Cristo, o el amor de Dios, como lo llamemos, o la presencia del Espíritu Santo. Él se detiene y no hace lo que otro sí hiciera, ¿sí? Porque no sabe que en él radica la fuerza de Cristo. Bueno, aquí les digo porque no solamente la enseñanza cristiana, no, ya puede ser la enseñanza budista, o taoísta, o hindú. Puede ser un niño budista, ¿sí? Un niño de Nepal budista, que le han enseñado que la mente del Buda, la budeidad, habita en él. Y este niño a los 10 años, ¿sí? Está en el dilema de hacer algo que sabe que va contra el bien y que implica la separatividad del otro, ¿no? Es una frase budista también. Y él entonces cae en cuenta, porque ya fue enseñado, ¿sí? De que la mente del Buda lo habita. Y él decide actuar distinto. Mira, por eso la importancia, como decía Rousseau, de la educación. O sea, cuando a mí me han educado y me han enseñado y me han dicho que yo tengo las herramientas para vencer el mal, ¿sí? Yo asimilo esa verdad. Si a mí me educan distinto, mira, por eso el problema de Occidente moderno, porque Occidente moderno está en una caída profunda, ¿sí? Una oscuridad profunda. Cuando a mí me enseñan lo contrario, pues yo asimilo la enseñanza contraria. O sea, si a mí me dicen, venga, les pongo un ejemplo sencillo, otro ejemplo, de sexualidad. Si a mí me dicen que es que yo soy humano y que es de humanos sentir deseos sexuales y acostarse con la novia, porque yo tengo 15 años, y yo cómo puedo ir contra la naturaleza humana, si eso es un impulso biológico natural, si esa es la educación sexual que me dan, entonces yo a los 15 años, pues no me aguanto las ganas y me acuesto con la novia, obviamente. Si a mí me enseñan algo distinto de la sexualidad, si a mí me enseñan, ¿sí? En mi educación sexual, que yo puedo esperar al matrimonio, o que yo puedo tener dominio de mi cuerpo, o control de mi cuerpo, y que la sexualidad es un comportamiento atravesado por la cultura. Entonces yo puedo tener la misma tentación a los 15 años y digo no, y puedo llegar a los 20 célibe. Y hasta puedo hacer el voto de celibato que hacen los budistas cuando entran a un monasterio, o los sacerdotes católicos o las monjas. Porque me han enseñado que la sexualidad está bajo mi control, bajo mi dominio. Que yo tengo el poder de dominar mi cuerpo. Mira, es como cuando el niño que va a ir al baño dice, maestra, quiero ir al baño. Y la maestra dice, espérate 10 minutos a que suene el timbre. Y él se espera porque el niño tiene la continencia y el autocontrol. Pero si le enseñan a los niños que no, que apenas tengan ganas de hacer chichi, se hagan chichi, pues él obedece a la educación que recibió. ¿Sí? Entonces, mira, de lo que se trata la evangelización, la espiritualización del ser humano, es una pedagogía de la fe que nos enseñe que ya somos imagen y semejanza de Dios, sí, porque tenemos la mente del Buda o la presencia de Cristo, o como se llame, porque es que eso no es una cuestión de religiones y de teología, ¿sí? Es una cuestión de la naturaleza humana. Como la naturaleza humana ya es a imagen y semejanza divina, entonces tenemos la capacidad de dominar, de vencer, de trascender esas tendencias pecaminosas que nos incitan a separarnos de Dios y del prójimo. O sea, mira lo que está diciendo esta antropología, ¿sí?
Está diciendo que en la vida de los seres humanos hay una lucha interna entre unas tendencias que nos orientan al mal, que es lo que llamaríamos el pecado original o la caída de Adán y Eva, y unas tendencias que nos impulsan a la obediencia a Dios, que es lo que llamamos la nueva naturaleza en Cristo, o la mente del Buda, o el Atman, ¿sí? Y en esta antropología que dice que somos, mira, eso lo han dicho los poetas también, los humanos somos seres de dos mundos. Tenemos un pie en la animalidad y un pie, o sea, un pie en la tierra y un pie en el cielo. O sea, somos ángeles y demonios al mismo tiempo, ¿sí? O animales y humanos. O sea, no importa el concepto, ¿cierto? Los términos que usemos. O sea, solamente el ser humano está luchando entre dos naturalezas. Y según la que decida, esa lo gobernará. Y esa ganará, ¿sí? Los animales son animales. Nacen animales, mueren animales. Los dioses son dioses, ¿sí? Nosotros los humanos nacemos animales y podemos morir como dioses o ángeles. O bueno, o nacemos con una imagen de Dios inscrita en nosotros. Aunque también la imagen de la bestia, mira, esos son simbolismos del animal, también es inscrita en nosotros. Mira, por eso el relato del Génesis es muy sabio cuando dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Dios hizo al hombre de la materia, del polvo, ¿sí? De la condición animal. Pero además sopló aliento de vida. O sea, tenemos una constitución dual, que es materia y espíritu. Y eso es todo lo que San Pablo también después nos relata en Romanos capítulo 7. Dice que este cuerpo mío tiende al pecado, la maldad. Y no se está refiriendo al cuerpo físico, sino a mis tendencias hacia la separación de Dios y del prójimo. Porque bueno, dice la carne, ¿no? No dice exactamente el cuerpo, sino la carne. Y cuando dice la carne, San Pablo no se está refiriendo al cuerpo físico, sino a las tendencias, mira, diríamos a nuestros instintos, impulsos, tendencias, ¿sí? O sea, no se está refiriendo San Pablo cuando dice sarx, la carne. No se está refiriendo ni a los músculos, ni a los huesos, ni a nada de eso. Se está refiriendo a que dentro de nosotros hay una tendencia, ¿sí? Una orientación hacia el mal. Pero el que está en Cristo ya la ha vencido. O sea, el que sabe que está en Cristo. ¿Sí? Porque todos estamos en Dios, porque todos tenemos la imagen y semejanza divina. Pero me lo tienen que enseñar, porque si yo no lo sé, por eso mira, la gran equivocación, aquí le pongo otro ejemplo de otro contexto, pero si a ti te enseñan que tú eres hombre y eres mujer, pues tú aprendes que eres hombre o eres mujer. Si te enseñan que los niños tienen pene, las mujeres tienen vagina, y que los niños tienen testículos y las mujeres tienen ovarios, y que los hombres no pueden quedar embarazados, que las mujeres tienen útero y por eso quedan embarazadas, pues ya tú sabes que eres hombre o eres mujer, no hay confusión alguna. Si a ti te dicen que la condición de hombre y mujer no tiene que ver con tu biología, imagínate la confusión en que te están metiendo. Pues además de la mentira, ¿no? Obviamente es una mentira. Pero es de educación, ese sistema educativo. Por eso hablamos de una pedagogía de la fe. Si a ti te enseñan, ¿sí? Que es que tu líbido gobierna y que tú no puedes resistirte al deseo sexual, sino que tienes que darle satisfacción, porque es una cuestión natural, pues tú lo haces. Si a ti te enseñan que tú tienes autocontrol, dominio, y que el cuerpo obedece a tu voluntad, pues tú también aprendes eso y vives conforme a eso. O sea, así de sencillo. ¿Sí? Eso es lo que significa el pecado original. Mira, el pecado original no es que tengamos un pecado original de que tengamos que ser limpios a través del bautismo. No, esa es una interpretación que ya ningún teólogo de hoy en día aceptaría, ni siquiera católico. El pecado original significa que todos nacemos con tendencia, ¿sí? Al mal,
aunque seamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso necesitamos alguna señal, algún símbolo de nuestra apuesta a asemejarnos a Dios y a no separarnos de Dios. Y el bautismo, la conversión, el arrepentimiento es esa señal mediante la cual nosotros como seres humanos le decimos a Dios que sí le apostamos a ser imagen y semejanza divina. O sea, ¿qué es el bautismo? Es un símbolo, es una señal, es un signo que tiene que ser obviamente por una persona consciente, un niño de 7 años, ¿sí? O 10 años, ¿sí? Mediante el cual uno da testimonio de que le está apostando a asemejarse a Dios, ¿sí? Porque ya en mí habita el Espíritu de Cristo que me permite hacerlo. Amén, eso es. Juanita, Sí, te escucho. ay, Sí, sí, Maribel. sí, pues Juanita, mira que hoy esto ha sido muy revelador y liberador al mismo tiempo, porque el ejemplo que Lida ponía ah, sobre los niños es algo que uno evidencia desde muy niños. Un bebé ya es manipulador, ya sabe perfectamente que con el llanto puede controlar a sus papás, por ejemplo, ¿no? Y uno pregunta quién les enseñó eso. Pero lo que me parece súper hermoso, liberador de esta catequesis de hoy, es pararnos donde nos debemos parar. Es decir, sí somos conscientes que tenemos una naturaleza que tiende, desafortunadamente, a errar, ¿sí? Que es muy errática, Ujú. porque tal vez nuestra mente sabe qué tiene que hacer, pero nuestro cuerpo a veces no la sigue, por ejemplo, o el espíritu sabe y la mente se vuelve loca también, ¿no? Pero tener la certeza de que somos un diseño hecho completamente perfecto, diría yo, me mueve, me motiva a mí a tener más esperanza en mis propios procesos de vida, ¿sí? Porque es muy triste. Yo recuerdo en nuestros encuentros en la 57, Juan David, había una señora muy linda, ella, yo ahora no recuerdo, ella decía que de qué me va a salvar a mí, de qué es que me tiene que salvar Dios, decía ella. Y pues decía, no, pues no, no, o sea, no le hallo ninguna importancia que me salve de nada, ¿sí? Creo que ella era budista. Sí, sí, me El acuerdo, sí. caso es que, el caso es que, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Es que me he No, no me acuerdo el intentado como nombre. acordar. Pero bueno, eso cree la Lidia, gente hoy en día, ¿no? Y yo de que necesito ser salvado de nada. sí, exacto, yo de quién necesito, y ella lo decía muchas veces, y era casi que una ofensa, ¿sí? Tratar de decir que en Cristo Jesús logramos esa salvación, pero es porque justamente nos reconcilia con nuestro diseño Exactamente, original, exactamente. ¿cierto? Nos reconcilia. Entonces, si yo, para mí me hace más sentido decir, reconozco que sí, yo no quiero mentir, pero miento. Reconozco que me siento celos y envidia muchas veces de muchas cosas o de muchas personas, pero justamente cada vez eso me lanza más a buscar en mi diseño original el comportamiento que debo tener, ¿no? No que me impone una ley, ni que me impone una religión, ni que me impone un sacerdote, una catequesis, no, sino la invitación amorosa sin forzar, sino como diciendo, recuerda quién eres. Cada vez que te equivoques, recuerda quién eres, ¿sí? No eres esa mentira, no eres ese error, no eres esa situación que pueda vivir una persona que está en completo parte de su vida o en completo descontrol, por decirlo de otra forma, ¿no? Y pues con este tema de la teología del cuerpo y esta confusión tan absurda de no poder explicar con nuestras palabras que somos en mi caso una mujer y en tu caso un hombre,
de una manera sencilla, ¿sí? Sin tanto, sin tanto tener que filosofar alrededor de una verdad absoluta, porque es que no se puede negar. Qué lindo poderse reconciliar sabiendo que soy hecha a la imagen de un Dios perfecto, que mientras esté en este caparazoncito, pues voy a tener que acercarme más y más y más a él, ¿sí? Mucho más para poder todos los días recordar mi verdadero diseño. Es como lo que me parece extraordinario de hoy. Muchas, muchas gracias. Sí, Maribel, me has entendido muy bien y gracias por decirlo en tus palabras, por tu paráfrasis. Entonces, mira, quisiera resaltar lo que acabas de decir, repetir de la manera en que tú has dicho. Si mira, nosotros ontológicamente somos a imagen y semejanza de Dios, pero existencialmente estamos orientados al pecado. O sea, como tú lo dices, mira, nuestro diseño original es imago Dei, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios. Porque en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas, ¿sí? Pero se nos olvida y a veces funcionamos distinto a como nuestro diseño original propone que debemos funcionar. Mira, en términos de la biología, anatómicamente somos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero estamos funcionando, o sea, la fisiología, engañados por el pecado, ¿sí? Por la maldad. Entonces, mira, lo que tenemos que restaurar en nosotros no es nuestra naturaleza, porque esa naturaleza es buena, ¿sí? Es inocente. Tenemos que aprender a funcionar de forma distinta, ¿sí? Como si un carro no estuviese funcionando como debiera, no porque le faltan las llantas o el motor, ¿sí? Sino porque se le olvidó para qué fue hecho. Entonces tú lo acabas de decir muy bien, exacto. Mira, nuestro diseño original es imago Dei, ¿sí? Es inocente, ¿sí? Pero nuestra condición existencial de vida, nuestra historia y nuestros contextos de crianza y de educación, ¿sí? Nuestros sistemas culturales y sociales nos han enseñado a separarnos de Dios, ¿sí? De ahí que la evangelización es un proceso de pedagogía o educación, ¿sí? Hacia el buen vivir, hacia lo que nos hace humanos, ¿sí? Eso es, ¿sí? Bueno, ¿algún otro comentario? Antes de decir aquí el último parrafito. Ah, bueno, entonces mira, digo el último parrafito y escucho sus últimos comentarios después de explicar este parrafito. Mira, con respecto a esto, de que nuestra naturaleza, nuestra condición originaria, ¿sí? Humana, al principio, ¿sí? Esa imagen y semejanza divina, a pesar de que nuestra condición histórica existencial sea pecadora, ¿sí? A pesar de eso. Con respecto a que nuestra naturaleza, esa imagen y semejanza de Dios, es buena, es inocente. El mismo relato del Génesis en el capítulo 3 nos da una pista al respecto. Mira lo bonito que es un adelanto de cuando lleguemos al capítulo 13. Dice así lo siguiente. Es más, cuando el relato de Génesis 3 nos cuenta que el pecado en que incurrieron Adán y Eva fue por instigación de la serpiente, ¿sí? Lo que nos quiere decir es que la maldad no se originó desde dentro, ad intra, ¿no? Se dice en latín, de la naturaleza humana, sino desde fuera de la misma, ad extra, ¿sí? En suma, el estado de pecaminosidad no pertenece a la naturaleza humana al principio, al origen, sino a su condición histórica de existencia. Entonces, mira esto tan interesante. Bueno, pongámoslo rojito. Mira, el mismo relato de Génesis 3 dice que el pecado no nació en el corazón de Adán y Eva. El pecado viene de fuera de la naturaleza humana. Mira que eso es bien interesante. Y eso es lo que la teología llama el misterio del mal. Mira, el mal no viene del corazón, del interior del humano. El mal viene de afuera. Viene de una causa extracósmica, o digamos extraplanetaria. Viene de la serpiente, que es un símbolo
de algo que está fuera de la condición humana original. ¿Sí? No fue que en el corazón de Adán y Eva se les ocurrió hacer tal cosa, sino que fue la serpiente, ¿sí? Un ser distinto a los seres humanos. O sea, mira, no viene de la antropología humana el mal. El mal viene de una jerarquía de seres, ¿sí? Distinta a la humana. De un ser extra humano, ¿sí? Eso es bien interesante. O sea, aquí está diciendo que el misterio del mal viene de afuera, ¿sí? No nació entre nosotros, ¿sí? Viene del extra, ad extra, ¿sí? Del extranjero, del alien. Y por eso se llama en teología que es del demonio, ¿cierto? Eso es bien interesante. O sea, mira, cuando alguien comete un acto muy malo, ¿no? Como de los que hemos sido testigos nosotros en Colombia, bueno, y en otros países, bueno, y la humanidad en las dos guerras mundiales y en todo, bueno, cosas muy feas, ¿no? Crítica no lo digo porque no quiero decir cosas tan feas. Ustedes saben lo que ha pasado. No solo en los campos de concentración nazi, ¿no? Aquí en Colombia misma, o en México, bueno, o en otros países. Mia piensa que según la antropología del texto bíblico, ¿sí? La maldad no se originó en el corazón y la conciencia de ese sujeto, sino que le vino de ad extra, de algo fuera de él. Algo fuera de él fue el que lo incitó a eso, no fue él mismo. Hoy en día diríamos que son los sistemas de educación. O sea, hay sistemas educativos satánicos. O sea, hay sistemas de crianza deshumanizantes. ¿Sí? Hay ordenamientos sociales demoníacos. ¿Sí? Hay patrones culturales que no obedecen la voluntad divina, sino que son contra la voluntad divina. ¿Sí? Eso es bien interesante. Mira, esto nos lleva a cuando en el capítulo 3 tengamos que interpretar el origen del mal. El origen del mal no radica en la naturaleza humana. El origen del mal está por fuera de la naturaleza humana. Y por eso es que la Iglesia Católica dice que en todo sujeto humano todavía hay un espacio de salvación. Y ese es el criterio teológico mediante el cual la Iglesia Católica no acepta ni la eutanasia ni la pena capital. Bueno, especialmente la pena capital. ¿Qué pena? La eutanasia no. La pena capital. ¿Por qué no acepta la Iglesia Católica la pena capital? O sea, la pena de muerte a los delincuentes. Porque la Iglesia Católica dice que en todo corazón humano todavía existe un espacio de salvación. ¿Sí? Porque el mal no se originó en él, sino fuera de él. Tal vez en su sistema de crianza. ¿Sí? Tal vez en sus procesos de socialización primaria. Tal vez en sus condiciones de vida materiales. ¿Sí? En sus necesidades. O sea, no sabemos. Pero no fue en su corazón donde se originó el mal, sino fuera de su corazón. ¿Sí? Porque el pecado viene de afuera de Adán y Eva. Y eso es muy bonito. O sea, esto es muy esperanzador de que nos enseña que el origen del mal no es antropológico, ¿sí? No es humano, es extrahumano. Entonces, en el corazón de todo hombre que peca contra Dios y su prójimo, ¿sí? Hubo algo, ¿sí? Fuera de él que lo incitó a ese mal, ¿sí? Y hay algo en él que todavía es un espacio de salvación, donde Dios puede obrar un cambio y una conversión. Y esa es la salvación a la que estamos llamados a llevar, ¿no? Una salvación existencial, ¿sí? Respecto a eso de que nos salva Cristo, mira, Cristo no es que salve, digamos, nuestras almas del infierno, eso no es la cuestión. Cristo lo que hace, o Dios, o la fe, es salvar nuestra existencia esta, dándole sentido y propósito. Sí, mira, de la salvación de las almas después de la muerte ya se ocupó Cristo, y ya Dios nos salvó por misericordia. Tenemos que ocuparnos es de la salvación existencial de esta vida, de esta peregrinación, donde muchos están viviendo una vida sin sentido,
en oscuridad, en mentira, en engaño, sin propósito, ¿sí? Con sufrimiento. Y esa es la salvación que Dios nos ofrece, que tengas ahora, ya, en esta existencia, ¿sí? Una vida abundante, en paz, ¿sí? Llena de perdón, de amor, ¿sí? Que te reconcilies con tu prójimo, ¿sí? Que confíes en que el futuro está en las manos de Dios. Dios nos salva de esta condenación existencial, de esta angustia existencial, ¿sí? De estos infiernos de esta vida. O sea, de este valle de lágrimas, de los que el Señor nos salva, ¿sí? Y esa es la salvación que hay que predicar, una salvación existencial, ¿sí? Bueno, amén.